Gloria al nombre del Señor Jesús, un saludo especial para todos en esta hora. Nos conectamos entonces con nuestro espacio de nuestra escuela bíblica, escuela de teología, donde aprendemos de la palabra de Dios. Qué bueno que cada uno de ustedes pueda sacar este espacio de estudiar, de comprender las escrituras y repasar todo aquello que es concerniente al estudio bíblico. En esta oportunidad tenemos la clase, estamos con la enseñanza de lo que es la introducción a la Biblia, qué es la Biblia, de dónde nos llegó la Biblia y cómo podemos aprender más de esto. Hemos hablado de todos los instrumentos por medio de los cuales nos llegó la Biblia, la utilidad que ha tenido esta al transcurrir de los tiempos y cómo nosotros podemos, a partir de este estudio, entender la inerrancia bíblica, la importancia bíblica y tomar la Biblia como un instrumento infalible de la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios y cómo nos enseña a través de ella el Señor. Muy bien, entonces en esta clase, en esta oportunidad, vamos a continuar con lo que tiene que ver cómo nos llegó el canon del Nuevo Testamento. Habíamos hablado del canon del Antiguo Testamento, pero vamos a aprender un poco de dónde aparece el canon del Nuevo Testamento. Hablemos de los escritores que tiene el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento testifican acerca de los hechos que realizó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver en los evangelios estos autores que están allí, donde por ejemplo Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, dando fe y mostrándonos cómo el Antiguo Testamento se daba cumplimiento aquí. Y Mateo entonces es uno de estos escritores que el Señor designó, siendo él un acompañante del Maestro en su peregrinar en la tierra, y entonces da fe de la importancia de este Evangelio, según Mateo. En el Evangelio, según San Marcos, dice la palabra de Dios también, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo en Marcos 12:36, entonces hace esa referencia al Antiguo Testamento, pero bien, Marcos no anduvo con el Señor ni fue uno de los discípulos. Sin embargo, Marcos tenía uno de los principales hechos que validan la veracidad de este escritor para ser parte del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese ítem? Es que Marcos anduvo con el apóstol Pedro. Entonces esa cercanía que él tenía con el apóstol Pedro para la comunidad iglesia primitiva, como la conocemos nosotros, para ellos era notorio de que lo que Marcos dijera, entonces era una palabra probada debido a la cercanía que tenía él con el apóstol Pedro. Y de esa manera entonces ponen el Evangelio según San Marcos allí en el canon del Nuevo Testamento. Para todos era un hecho de que ese discípulo amado, como era Juan, tenía un poder de poder decir, testificar de las palabras que el Señor había hablado y ponerlas allí en el Evangelio que escribió. Y también tenemos entonces las cartas que escribió Juan, la primera carta, la segunda carta y la tercera carta de Juan. Además de esto, tenemos el libro de Apocalipsis, que también escribe Juan en esta oportunidad, revelaciones del Señor. Y por último está Lucas. El Evangelio según San Lucas tampoco sufrió de cuestionamiento por la iglesia primitiva, debido a que Lucas, el médico amado que andaba con el apóstol Pablo, tenía entonces también esa consideración por la iglesia primitiva, debido a que andaba con el apóstol Pablo, y entonces esto le daba a él el certificado, certificaba de que Lucas estaba haciendo todo de manera idónea, además de que también da testimonio acerca de lo que había pasado en el Antiguo Testamento y se sigue comprobando la fidelidad de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 1, el versículo 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Así que sigue siendo la comprobación, que sigue siendo esa respuesta al Antiguo Testamento, este Nuevo Testamento, y allí es como se valida entonces lo escrito por Lucas, que no fue solamente su carta, su evangelio, sino que fue también el libro que escribe
a Teófilo, como le dice, que ha tratado de poner en orden todas las cosas en el segundo tratado, que es el libro que nosotros conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro con el cual también se encuentran algunas, digámoslo así, observaciones con respecto al nombre que se le da, pues es este la segunda carta que escribe Lucas, el segundo tratado, y le ponen por nombre Hechos de los Apóstoles, pero también estuvo en discusión este nombre por ponerle más bien Hechos de del Espíritu Santo. Porque si nosotros vemos el libro de los Hechos, es el proceder, el actuar del Espíritu Santo de Dios en medio de esa iglesia primitiva, cómo los llevaba de un lugar a otro, cómo movía y ordenaba la iglesia primitiva en sus misiones, en su administración, en su enseñanza, en los milagros. Son los hechos del Espíritu Santo, también conocido este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque sabemos pues que entonces los apóstoles actuaban conforme a la obra del Espíritu Santo. Los apóstoles cuando escriben las epístolas, que entonces tienen esa validez por ser esa iglesia primitiva que conocía a los apóstoles, entonces ellos dan testimonio y perfección también de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo dijo de la ley que era santa y el mandamiento santo, justo y bueno en Romanos 7:12, pero también entonces explica cómo el Señor vino a hacer el cumplimiento de la ley y todo lo que nosotros sabemos con respecto a lo que es el Evangelio. El escritor a los Hebreos escribe claramente y considera que la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de dos filos en Hebreos 4:12 y nos describe entonces esta palabra de Dios, entonces da claridad y testifican los escritores del Nuevo Testamento cómo el Antiguo Testamento tenía esa validez de palabra de Dios y cómo de esa manera entonces el Señor los usa a ellos para que muestren lo que Él quiere hacer en este tiempo y cómo va estableciendo y elaborando su Nuevo Testamento. En el canon que entonces se escogió para el Nuevo Testamento, entonces ellos partieron, aquellos que definieron cuál iba a ser el canon, que debía de haber tres fundamentos, y era que estos libros, la escritura fuera correspondiente al tiempo, a esa antigüedad, y estos libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento corresponden a eso, que la difusión de esos libros entonces tuvieran aceptación por esa iglesia primitiva, por esa comunidad cristiana primitiva, y que esos textos entonces estuvieran revestidos, perdón, de esa manera de autoridad. Eso era importantísimo en ese aspecto para la canonización del texto bíblico y poder tener esa selección de aquellos libros que de una manera se encontraban entonces por la iglesia primitiva y por el respaldo de Dios como inspirados por Dios y entonces de esa manera constituyen el canon. Después, en muchas oportunidades, vemos cómo la iglesia popular, también conocida como la Iglesia Católica, a través de sus diferentes, ellos realizaban unas reuniones donde les llamaban concilios. A través de sus concilios, el concilio de la Odisea, de Hipona, de Cartago, en el año 366, 393, 397, ellos dicen que aprueban las listas de los 27 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo vemos es que ellos aprueban la fidelidad de ellos, mas no quiere decir que ellos hayan reunido el canon y que ellos lo hayan establecido. Pues este canon fue establecido por la iglesia primitiva y la iglesia primitiva a través de la práctica de estos textos que los tenían como textos sagrados inspirados por Dios, entonces dieron la firmeza para que ese canon fuera aceptado posteriormente por la iglesia popular, por la iglesia católica bajo el Imperio Romano. Entonces lo tienen ahí, pero la inspiración y la determinación de que estos libros eran y pertenecían a la inspiración divina, entonces iba más allá de lo que ellos podían formular
o decir de que eso era, sino que ya la iglesia primitiva entonces los practicaba de esa manera. En cuanto a la recepción de esos libros por las comunidades cristianas, por la iglesia primitiva, en esa iglesia naciente, inmediatamente que los apóstoles están allí y que los cristianos están allí, reciben las cartas directamente de los apóstoles y hay una aceptación. Pero entonces se dan cuenta de que aquel texto no solamente iba a ser influyente para esa iglesia que recibe la carta, en el caso de las cartas, sino que iba a impactar a futuras generaciones. En el caso del Evangelio según San Marcos, que fue escrito para los romanos, esta comunidad se da cuenta de que este Evangelio iba a impactar futuras generaciones y entonces estos textos se van compilando de manera que van viendo que esos textos sagrados impactan a la comunidad porque tienen la palabra profética cumplida y aparte de ello tienen las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesús se identifica en numerosas ocasiones como Dios mismo y que las palabras que Él habla son de parte de Dios. Entonces esto hace de que la iglesia tome estos evangelios como parte del mensaje que Dios revela a la humanidad a través de su propia palabra. Y entonces esta palabra de Jesús, de nuestro Señor, empieza a hacer un efecto en la vida de los que escuchan, en la vida de los que leen estas partes, estos escritos como son los evangelios. Y allí entonces se da fe a lo que el Señor Jesús anuncia y dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo 21, versículo 33, donde el Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos los que iban revisando estos escritos al pasar el tiempo de la iglesia primitiva, entonces se van dando cuenta de que no pueden refutar la fe que hay en los escritos y que por el contrario, esta fe se defiende a través de estos escritos y se complementa con un estudio de la escritura por medio de la escritura. Es lo que nosotros podemos ver. Por eso ellos toman la decisión de tomar estas obras, estos escritos y consolidar entonces esa iglesia, esa escritura, perdón, ese canon del Nuevo Testamento para la iglesia primitiva. De esa manera, entonces vemos cómo llega este evangelio a través de estos textos y empiezan a considerarlo las comunidades cristianas como el Nuevo Testamento, como los escritos sagrados, investidos de autoridad de parte de Dios para la iglesia. Y ya no hay forma entonces de que ellos puedan salir de allí y se dan cuenta de toda la fidelidad que hay, la concordancia que hay, y es la obra del Señor a través de este canon y de la composición de su palabra. Los primeros escritores cristianos, aparte de los autores de los textos que componen el Nuevo Testamento, esos escritores, aparte de los apóstoles y algunos de los discípulos de los apóstoles que empezaron a escribir, que se le conocen actualmente como los padres apostólicos y que fueron contemporáneos con esa iglesia primitiva, escribieron obras de importancia para aquella iglesia primitiva. Sin embargo, entendieron que eran obras de literatura, de escritura, que no tenían ninguna composición de autoridad igual o menor a los libros que poseían ese canon apostólico del Nuevo Testamento. Por eso, aunque hay muchos escritos, nunca se atrevieron a añadir alguna palabra o adicionar algo que no fuera ni correspondiera a lo que el Señor permitió. Entonces, en estos escritos podemos ver cómo a través de aquel tiempo se pudieron profundizar estos estudios bíblicos y se pudo llegar a esa canonicidad completa de lo que nosotros tenemos hoy y le conocemos entonces como el Nuevo Testamento. Es una gran bendición para nosotros tener esta parte, tener este estudio y poder entonces entender cómo el Señor fue permitiendo que esta palabra
fuera quedando completa, nos quedara completa a cada uno de nosotros para el estudio bíblico y para conocer la palabra del Señor. El Señor en numerosas ocasiones a través del Antiguo Testamento hizo mención a través del Nuevo Testamento hizo mención al Antiguo Testamento, revelándonos cómo el Señor mismo iba haciendo cumplimiento de esa palabra en ese tiempo. Así que a manera de introducción de esta parte del Nuevo Testamento, podemos ver esto y a manera de conclusión de la canonicidad y la autoridad bíblica en cuanto a el Antiguo y el Nuevo Testamento, se puede decir que esa investigación del canon de la Biblia, que es ese esfuerzo por descubrir la verdadera autoridad de la base de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenemos como claridad que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Esa autoridad bíblica nos sugiere que todas sus partes nos tienen y contienen la voz de Dios hablando al hombre a, a partir de esa autoridad, enseñándonos lo que Él quiere que sepamos. Esa autoridad del Señor que es como un edicto imperial si decimos que estamos en su reino, cuando en muchas ocasiones las escrituras expresan, así ha dicho Jehová, así dice el Señor, de manera que el Señor promulga conscientemente lo que Él tiene para el pueblo, en algunas ocasiones para el pueblo de Israel, para un profeta, para un individuo, pero que nosotros miramos a través de la Escritura que también tiene para nosotros, declarándonos la voluntad de Dios a cada uno de nosotros para nuestras vidas. El Señor entonces permitió que la Escritura estuviera saturada totalmente de la legitimidad, la verdad, la veracidad de la autoridad de Dios, siendo la palabra de Dios escrita por hombres. Y ese canon hay que entender que en cierto punto y determinadamente fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios, hombres los cuales se podían acercar y escuchar la voz de Dios y de esa manera escribir con una inspiración divina. Esta participación del hombre para muchos determina errores, diferentes situaciones que se podrían presentar, pero nosotros podemos decir con franqueza y con seguridad de que tenemos la palabra de Dios revelada al hombre a través de la escritura del hombre, pero siendo directamente inspirada por Dios. Qué bendición que nosotros podamos mirar esto a través de la palabra del Señor, que nosotros podamos mirar cómo el Señor permitió la formación de ese canon, a pesar de los problemas que hubieran significado en la antigüedad, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Saber que la Biblia está presente y que presenta una evidencia clara de la existencia de Dios, una exhibición de la perfección divina. Esto es lo hermoso que el Señor nos ha dejado. Y el hombre tal vez ha querido, a pasar de los tiempos, hacerla a un lado, tener muchas situaciones para no verla, pero el Señor la ha guardado y el Señor ha permitido que estas escrituras lleguen y hagan la obra que Él quiere que se haga, como dice en Isaías 55:8. Esa es la inefabilidad de las escrituras. Así que nosotros no debemos dar ocasión para teorizar, altercar o hablar acerca de diferencias de la escritura, porque esta palabra ha sido inspirada por Dios. Y esta palabra tiene esa razonabilidad que los científicos no han podido contradecir debido a la misma razón que tienen ella en su existencia y a que se pueden comprobar de muchas maneras en métodos científicos, arqueológicos. Esta es la palabra hermosa. Esta palabra que para muchos es algo sobrenatural y también natural en algunas cuestiones, pero esta obra que el Señor ha dejado, que nos da una demostración de la coordinación, de la determinación divina,
en la concordancia y la cooperación entre un libro y otro, lo que Dios ha permitido para que nosotros tengamos hoy la formación de ese canon bíblico y que podamos mirar cómo ese complemento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento están allí, a pesar de la distancia entre la escritura del primer libro y el último libro, nosotros podemos decir y concluir que Dios ha producido este escrito desde Génesis a Apocalipsis para que pueda haber esta fidelidad, para que pueda haber esta unidad en concordancia, sin ningún error, en todo lo que ello conlleva. Entonces, qué hermoso ver cómo el Dios de orden, que constituyó el universo y todas las cosas, también determina un orden para la escritura de dejarnos esta palabra profética segura a la cual hacemos bien en estar atento. Qué bendición ver todo esto que se forma a través de la palabra de Dios, que ni sin importar las condiciones a lo largo del alcance del tiempo en el que se escribía la Biblia y se formaba el canon, que no existía una concordancia en lo que ellos iban a decir o hacer, tal vez por muchos, pero existe la concordancia al crear la palabra de Dios y que el conocimiento completo entonces nos edifica y da esa canonicidad, esa unidad a las escrituras de ambos testamentos. Entonces, qué bueno ver nosotros esta palabra que nos ha quedado y cuán gran número de personas el Señor usó para participarlas en la escritura y en la inspiración, pero que siempre ha sido el mismo Dios el que se ha esforzado por dejarnos toda esta escritura de una manera hermosa para que nosotros podamos recibirla. En cuanto a llegarnos a nosotros, podemos ver cómo toda la escritura fue pasando por el tiempo y que cuando se hubo y se produjo el descubrimiento de esta América, de esta parte del mundo, también la iglesia latina le llegó la palabra de Dios, le llegó esta escritura. Y aunque tuvo que pasar el tiempo debido a las traducciones, debido a todo aquello que se fue presentando, pudimos recibir con alegría esta inspiración divina, esta hermosa palabra que el Señor permitió para que nosotros conociéramos de Él, de su obra santa en nuestras vidas. Hay muchas diferentes tipos de materiales que se utilizaron en la antigüedad, lo hablábamos, la piedra, la arcilla, la madera, el cuero, el papiro y ya en el tiempo actual lo que fue el pergamino en la iglesia primitiva y ya lo que fue el papel y los escritos. Pero el Señor permitió todo esto para que nos llegara esta palabra en los idiomas originales que se usaron, que fueron el hebreo, el arameo antiguo y en el Nuevo Testamento el griego. Pero todo esto el Señor lo permitió para que en su tiempo llegara la palabra. Se tradujeron códices y de ellos se pasaron a diferentes idiomas, lenguajes, aparecieron las versiones de la palabra de Dios, la que conocemos como la Septuaginta, que es la Biblia de los 70. Esta es quizá la más importante de las versiones por su fecha temprana y su influencia sobre otras traducciones. La versión de la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego y se comenzó alrededor del año 200 antes de Cristo y se terminó alrededor del año 180 antes de Cristo. Ese es probablemente el más antiguo intento de reproducir el libro en un idioma, de un idioma a otro, porque se pasó a griego, siendo del idioma original hebreo y hecha por hebreos. La Septuaginta significa 70, que es esa versión alejandrina, también conocida, porque fue producida en la ciudad de Alejandría, en Egipto, y esta fue por 70 eruditos, escribas judíos que tradujeron allí la palabra de Dios. De allí empezaron a aparecer diferentes versiones de la Biblia, diferentes escritores a través de antiguos idiomas. Lo que se fue acercando al idioma español se conoce por allí la versión, la Vulgata latina, que significa una Biblia común en latín
y que fue una traducción que nos llegó en ese momento, o que llegó en ese momento, en el año 382 al 383, en ese Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, el 390 al 405. De allí las versiones y las traducciones bíblicas fueron influenciadas debido a sus traducciones. Tenemos en inglés unos comienzos tempranos. John Wycliffe hace una traducción en inglés, William Tyndale hace otra traducción en inglés, y así empiezan diferentes traducciones en el siglo XVI, la Biblia Coverdale, la Biblia de Mateo, la Gran Biblia, la Biblia de Ginebra, y así otras versiones que se fueron conociendo hasta dar en inglés la versión que es conocida como la versión King James o la versión del Rey Santiago, que fue publicada en el año 1611, y allí ya esta versión entonces empieza a darnos una claridad de lo que fue lo más cercano en el inglés, versión que todavía es muy utilizada en este idioma. Bien, ya llegamos a la Biblia en español, y las traducciones entonces en español nos llegan a nosotros a través de diferentes traducciones ya a partir del año 1260, con la Alfonsina, 1430, la Biblia de la Casa de Alba, 1527, la Biblia de Quiroga, 1543, el Nuevo Testamento de Francisco de Encima, 1553, el Antiguo Testamento, versión de Ferrara, 1556, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, 1569, que es la Biblia del Oso, la traducción de Casiodoro de Reina. Esta Biblia entonces ya vamos a ver cómo impactó. Después en 1793 la Biblia de Felipe, en 1813 la Biblia de Viena, en 1822 la Biblia de Félix Torres Amat, una excelente traducción al español muy conocida en su momento, y en 1833 Biblia de Rivera, 1857 la Biblia del Pacto. De allí entonces más adelante tiene que llegar en esa traducción en español reciente. Nos saltamos la Nácar Colunga en 1944, y así para que llegue la traducción donde hay la conjunción o conjugación de dos traducciones, que es la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, que una era de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, y de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro. Y en la unión de estas dos traducciones, entonces tenemos nosotros lo que conocemos como la Biblia Reina Valera. Y de esta manera, pues, esta traducción bíblica nos inspira, nos ayuda a nosotros a tener el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero todo aquello que tenemos no es más que la revelación bíblica, que lo que el Señor nos ha dejado por su gracia, por su misericordia. Y qué bueno que cada uno de nosotros logre entender que este propósito de Dios a través de su palabra es para revelarnos lo que Él es y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. La autoridad de la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, que le dan su prominencia canónica, entonces es atribuida por lo menos a 7 causas diferentes que nos muestran algunos autores, como es el caso que nos muestra Lewis Sperry Chafer, y nos dice que esa autoridad, por medio de estos 7 causas que él dice aquí, son de las escrituras. Las escrituras son autoritativas porque han sido inspiradas por Dios. Las escrituras son autoritativas porque fueron escritas por hombres escogidos que fueron llevados por el Espíritu Santo. Las escrituras son autoritativas en cuanto a que están acreditadas por los que primero las escribieron. Las escrituras son autoritativas ya que son autenticadas por el Señor Jesucristo cuando se manifestó en carne. Las escrituras son autoritativas por haber sido recibidas, transmitidas y atestiguadas por los profetas. Y en última mención, las escrituras son autoritativas ya que es la palabra empleada por Dios para realizar la obra del Espíritu Santo, y la autoridad de la Biblia puede verse en el hecho que sin el más leve desvío, esta verifica
y satisface todo lo que dice ser. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias por habernos acompañado en este espacio donde aprendemos mucho más de la palabra de Dios. Esperamos que nos acompañes en nuestra próxima oportunidad para seguir aprendiendo de lo que es la Biblia. Que Dios te bendiga en este día.